Bienvenidos a Decoded by EUDE, el podcast donde transformamos conocimiento en conversación. En cada episodio, nuestra inteligencia artificial pone voz a los white papers más relevantes de EUDE Business School, convirtiéndolos en diálogos accesibles, actuales y llenos de insights sobre economía, sostenibilidad, innovación, liderazgo y mucho más. Capítulo 8. Del reto al cambio. Cómo un hábito en 21 días impulsa tu desarrollo profesional. Llega septiembre y con él esa sensación de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es como un segundo año nuevo, un momento perfecto para plantearse nuevos hábitos. Y no solo a nivel personal, sino sobre todo en lo profesional. Hoy vamos a analizar precisamente eso, la ciencia y la estrategia que hay detrás de crear hábitos que de verdad se queden con nosotros para siempre. Seguro que esa cifra de los 21 días nos suena a todos. Se ha repetido hasta la saciedad. ¿Pero qué hay de cierto en ello? ¿Es ciencia pura o es uno de esos mitos que, de tanto oírlo, nos lo hemos acabado creyendo? Vamos a meternos de lleno en esta pregunta porque la respuesta, ya os lo adelanto, es bastante más interesante de lo que parece. Pues vamos a empezar por el principio. Vamos a desmontar el mito. Primero, descubriremos de dónde salió exactamente esa idea de los 21 días. Y luego, la pondremos cara a cara con lo que la ciencia de hoy nos dice sobre cuánto tiempo necesita nuestro cerebro para poner un comportamiento en piloto automático. Pues resulta que todo esto viene de los años 60, de un cirujano plástico, el Dr. Maxwell Maltz. Él se dio cuenta de que sus pacientes tardaban más o menos unas 3 semanas en acostumbrarse a sus nuevas operaciones. No era un estudio científico, sino una simple observación, pero la idea era tan sencilla y atractiva que se hizo viral, por así decirlo. Pero claro, la ciencia moderna pues dice otra cosa. Un estudio muy importante del 2009 demostró que la media real está en 66 días. Y lo más crucial, no hay una cifra mágica, depende de la persona y de lo difícil que sea el hábito. Vale, ya hemos visto el cuánto tiempo. Ahora vamos a lo importante de verdad, el cómo. Porque entender el mecanismo que usa nuestro cerebro para crear un hábito es la clave para poder diseñar rutinas que funcionen y se queden. Y aquí entra en juego un concepto que es fundamental, popularizado por el escritor Charles Duhigg, el bucle del hábito. Es un ciclo de 3 pasos que nuestro cerebro ejecuta casi sin pensar. Y lo más interesante es que todos nuestros hábitos, los buenos y los malos, siguen exactamente esta misma estructura. A ver, vamos a desgranar esto un poco. Primero, está la señal, el disparador. Puede ser cualquier cosa, que suene el despertador, terminar una reunión, el olor a café. Después viene la rutina, que es la acción en sí misma, hacer ejercicio, revisar el email o salir a dar un paseo. Y por último, y esto es clave, llega la recompensa, esa pequeña satisfacción, ese alivio, ese bien hecho que le dice a nuestro cerebro, oye, esto ha molado, vamos a acordarnos para la próxima. Claro, si el número real se acerca más a 66 días, podríamos pensar, ¿para qué sirve entonces hablar de 21 días? Pues, ojo, no tan deprisa. Aunque no sea el tiempo que tardamos en dominar un hábito, sigue siendo una herramienta increíblemente útil para empezar. Pensemos en ello como el sprint inicial antes de la gran maratón. El marco de 21 días funciona como una rampa de lanzamiento perfecta. ¿Por qué? Porque es un objetivo a corto plazo, es manejable y nos motiva a dar el primer paso sin sentir que es una montaña imposible de escalar. Es el tiempo justo para crear un patrón inicial. Y neurológicamente es cuando empezamos a mover esa nueva acción desde la parte del cerebro que exige esfuerzo y concentración a la zona donde viven los hábitos, la que funciona en piloto automático. Muy bien, la teoría está clara. Pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo llevamos todo esto a nuestro día a día en el trabajo? ¿Cómo se diseña un hábito profesional que no solo empecemos, sino que mantengamos y que de verdad genere un cambio positivo en nuestra carrera? Vale, para que esto de los 21 días funcione de verdad, hay que tener un par de cosas muy en cuenta. Primero, hay que ser súper específico. No vale con decir voy a leer más. Hay que decir voy a leer 10 páginas de este libro profesional cada día justo después del desayuno. Segundo, hay que anclarlo a algo que ya hagamos. Si lo hacemos justo después del café de la mañana, es mucho más fácil que se fije. Y por supuesto, apuntar cada día que lo cumplimos y contárselo a alguien, eso crea un compromiso brutal. Aquí vemos algunos ejemplos muy concretos para el entorno profesional. Podría ser dedicar media hora al día a formarse, o empezar cada mañana definiendo las 3 tareas más importantes, o terminar el día con 5 minutos de reflexión. Son acciones pequeñas, muy definidas, pero que repetidas día tras día, generan un efecto compuesto extraordinario a largo plazo. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Todo esto está muy bien, pero ¿qué impacto real tiene en una carrera profesional? ¿Hay datos que demuestren el poder de estas pequeñas rutinas diarias? Pues la respuesta es un sí, y además un sí rotundo.
Pues sí, y el impacto es enorme, empezando por las propias empresas. Según IBM, las compañías que animan a sus equipos a crear hábitos de aprendizaje no solo tienen gente más preparada, sino que la satisfacción de sus empleados es casi un 30% mayor. O sea, que invertir en hábitos es invertir directamente en talento y en bienestar. Y ojo a este dato, porque es increíble, un 30% más. Esa es la mejora en las probabilidades de conseguir un ascenso para la gente que dedica solo 5 minutos al día a aprender. 5 minutos es la prueba definitiva del poder brutal que tienen las pequeñas acciones acumuladas. Y no solo se trata de la carrera de cada uno, es que esto se nota en los números de la empresa. El mismo informe de IBM demuestra que fomentar estos hábitos de desarrollo está ligado a un 10% más de rentabilidad por cada empleado. O sea, que crear una cultura de buenos hábitos no es un gasto, es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Como se puede ver aquí, el retorno de la inversión es clarísimo. Hábitos tan sencillos como planificar las prioridades del día o dedicar unos minutos a aprender se traducen directamente en más productividad, más opciones de promoción y equipos mucho más alineados. Los datos hablan por sí solos. Pero a ver, que nadie se confunda. El reto de los 21 días es solo el calentamiento, la fase de activación. El objetivo de verdad es que ese hábito se quede para siempre. Así que, veamos qué hay que hacer después para asegurarnos de que todo ese esfuerzo inicial se convierte en una transformación real y duradera. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la hoja de ruta? Primero, definir un hábito concreto que de verdad aporte algo ahora mismo. Segundo, comprometerse a tope durante esos 21 días de arranque. Tercero, pasado ese tiempo, pararse a pensar, ¿ha funcionado? ¿Qué impacto ha tenido? Y decidir si se mantiene, se ajusta o se amplía. Y por último, usar esa nueva inercia, ese impulso para ir a por el siguiente reto. Y todo esto nos deja con una idea final muy potente. Un gran cambio, ya sea en una carrera profesional o en toda una empresa, casi nunca empieza con una revolución. Suele empezar con una pequeña y única decisión consciente, la de empezar un nuevo hábito. La verdadera pregunta no es si son 21 o 66 días. La pregunta es, ¿qué pequeña decisión vamos a tomar hoy para empezar?